capítulo 19. Leeremos los versículos 14 y 15. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Y quiero hablarles, hermanos, acerca de este tema, amén, tan importante que confrontaremos, hermanos, o si estamos confrontando diariamente, cuando el enemigo burla. Amén, cuando el enemigo burla. Gloria a Dios. Oremos. Gracias te damos, poderoso Dios, por tu palabra. Ministra, Dios, le pido ahora mismo, denos fuerzas, poderoso Señor, denos sabiduría. Denos, Señor, valentía, poderoso Dios, para confrontar estos ataques del enemigo. Amén. Y ser victoriosos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Aquí vemos que era un joven, realmente, el rey Ezequías, cuando tomó el trono. Gloria a Dios. El reinado del tribu de Judá, Jerusalén, gloria a Dios, de las tribus, amén, del sur. Era parte del tiempo, un tiempo histórico, era cuando estaba dividido. Había pasado una guerra civil, amén, y Dios separó los 10 tribus del norte de los del sur, dice la palabra, para conservar su nombre, amén, y el pueblo, el tribu de Judá, de donde iba a salir el león, amén, de Judá, Jesucristo, gloria a Dios. Entonces Dios dijo: yo hice esto, amén, yo hice esto, gloria a Dios. El enemigo nunca puede, amén, ganar la ventaja, hermanos, amén. No importa cómo se ve la batalla que ha hecho, amén, Dios siempre sabe lo que está haciendo, amén. Y aún en este caso tan triste de ver una división entre su pueblo, una guerra civil, gloria a Dios, amén, Dios dijo: no, yo lo hice, yo lo estoy controlando, amén, para preservar, gloria a Dios, esa tribu, para preservar la santa ciudad Jerusalén, amén, porque de ahí saldrá Jesucristo, gloria a Dios, amén, y Dios lo hizo. Entonces es el escenario aquí que tenemos histórico. Entonces, ¿qué hizo Ezequías cuando tomó el trono? El primer mes, dice la palabra, abrió las puertas del tabernáculo y las reparó. Amén. Entró, primera cosa en su agenda era restaurar la adoración. Amén. Restaurar la alabanza. Poner importancia nuevamente en el tabernáculo donde moraba Dios, ahí simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. También reforzó los muros de la ciudad y aumentó su altura. Reanudó la celebración de la Pascua, conmemorando la liberación de esclavitud de Egipto, que según la palabra no se había celebrado desde el tiempo o el reinado de Salomón, hace 300 años, gloria a Dios. Entonces hubo un gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Amén. Había una restauración de la adoración de David, que era la adoración 24/7, 365. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese fue el legado de David. Él dijo: todas las horas habrá alabanza y adoración aquí en el lugar del santuario, y así fue, amén. Entonces en cada época, cada era, cuando había una restauración del pueblo o un profeta o líder, amén, se acercó a Dios y comenzó a guiar el pueblo nuevamente a los caminos correctos. Hubo
también esta restauración de la alabanza y la adoración. Amén. 24/7 se escuchaba, tomaban sus turnos, amén, los adoradores, y ahí oraban y alababan a Dios, y siempre había esa adoración que subía, amén, a Dios. Entonces, dice la palabra que Ezequías era uno de los mejores reyes de Judá. Amén, uno de los mejores. Un buen administrador, justo, sometido a Dios, gobernando según los principios de la ley. Dice que él actuó conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Amén. Que en aquel momento representaba sanidad. Gloria a Dios. Hubo una plaga, una enfermedad que pasó entre el pueblo, y cuando levantó la serpiente Moisés y los que la veían fueron sanados. Pero ellos habían convertido ese símbolo, amén, de sanidad en un símbolo de adoración a un Dios falso. Amén, gloria a Dios. Y dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Habiendo tomado estos pasos, amén, para enderezar el pueblo, para guiarlos en los lugares, los caminos correctos, de restaurar la adoración y reparar el templo, amén, cubrir las puertas con oro y todos los utensilios y todo el turno, amén, de sacerdocio y las ofrendas y sacrificios y de las conmemoraciones y los ritos para recordar las cosas que Dios había hecho para su pueblo. ¿Qué se creen? El enemigo se enoja. Es lo que pasa, hermanos. Amén. Cuando nosotros decidimos hacer algo para Dios, ahí inmediatamente se da cuenta el enemigo y comienza a atacar. Amén. Y esos ataques comienzan muchas veces o la mayoría de las veces con una humillación o con una burla o mofa de lo que queremos hacer. Y a esto quiero dirigirme, amén, en esta hora. ¿Qué hacemos cuando el enemigo llega y se burla de nosotros? Amén. ¿Qué hacemos cuando él llega y mofa de lo que estamos haciendo para Dios? De nuestra vida justa, de nuestros esfuerzos para mejorar, para cambiar ciertas cosas, para restaurar otras cosas en nuestras vidas. Tomemos esa decisión para pelear e ir contra él, a testificar a alguien, a dar un estudio. Amén. A sanar una relación en nuestras vidas, a cambiar un comportamiento equivocado, a cambiar una actitud. Amén. A superar tal vez una tentación. Gloria a Dios. Y comenzamos a revisar en nuestras vidas cosas y áreas que tenemos que cambiar o mejorar. Ahí entra el enemigo y comienza a burlar de nosotros. Gloria a Dios. Precisamente lo que hizo Ezequías cuando tomó una cosa que hizo es que él dijo al rey de Asiria, quien había conquistado, amén, los 10 tribus del norte y había amenazado otras naciones, diciendo: si no me pagan impuesto, también los conquisto. Amén. Y el rey anterior y los reyes anteriores estaban pagando un tributo o un impuesto a este rey. Entonces Ezequías dijo: no, solamente nosotros vamos a confiar en Dios. Tus amenazas, amén, no me hace, gloria al Señor. No le voy a pagar ese tributo y ese impuesto. No va a llevar la riqueza del pueblo de Dios para su reino pagano. Amén. Y cortó con él, rebeló contra el rey de Asiria. Gloria a Dios. Entonces así dice la palabra que ellos comenzaron a reinar. Reinó por 14 años de esta forma. Amén. Pero el 14º año de su reinado, el rey de Asiria dominó a Israel y sitió la ciudad de Jerusalén. Amén. Dijo: ok, si no me va a pagar, ahí llegaré, como le dije.
Y llega alrededor de la ciudad había miles y cientos de miles de soldados. Gloria a Dios. En esta pequeña nación, pero pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Sitiaron a los muros reparados, sitiaron y comenzaron a burlar de los habitantes, a amenazarlos, a entrar y matarlos. Gloria a Dios. En ese tiempo ellos cortan el agua, el acceso al campo, a la cosecha y a su siembra y todo eso, y a sus animales, a los pastos donde están las ovejas. Muchas cosas pasan y ellos están encerrados en la ciudad. Amén. Pasando hambre. Amén. Gloria a Dios. Temorosos. Pero dice la palabra, antes dijo, Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En ese momento, hermanos, el enemigo se pone bravo. Amén. Se enfurece con nosotros cuando decidimos tomar, amén, estas medidas en nuestras vidas. Cuando comenzamos a hacer lo correcto, cuando luchemos, hermanos, por cambiar o avanzar, inmediatamente el enemigo llega. Recuerdo una vez que comenzamos a evangelizar un área en la ciudad, un nuevo corregimiento hay en la ciudad de Panamá. Bautizamos varios y comenzamos, hermanos, a ver un pequeño avivamiento entre varias familias. Comenzamos cultos, gloria a Dios, y pasaron 2, 3 meses y ahí venía entonces, gloria a Dios, el enemigo a luchar contra nosotros. Y había un hermanito que vivía por ahí y él comenzó a sembrar cizaña. Que no, aquí llegó a ustedes, le decía él a ellos, una secta. Amén. Te están enseñando una falsa doctrina. Y le dicen es así, pero realmente es así. Y comenzó a molestar a los nuevos hermanos, nuevecitos, bautizados en el nombre de Jesús, llenos de Espíritu Santo. Entonces me avisaron, entonces yo fui a su puerta, yo le toqué la puerta. ¿Cómo está? Me llamo tal y soy tal y aquí vengo para hablarle. ¿Por qué estás molestando a nuestros nuevos miembros de esa pequeña iglesia? Entonces yo le dije, la verdad de la palabra es esta, pero yo no vengo realmente para convencerle nada. Yo nomás vengo para preguntarle una sola cosa. ¿Dónde estabas tú hace 3 meses o 4 meses cuando estaban borrachos y endrogados, andando por ahí en vicios, el enemigo tomando ventaja de ellos? ¿Dónde estabas tú cuando andaban en esa condición? ¿Por qué no hablaste a ellos en ese momento de tu doctrina, de tus verdades? Pero ya que los ves ahí caminando hacia nuestra iglesia, alabando al Señor, sus vidas cambiadas, ahí ahora tú quieres aprovechar y entrar y molestar a los que Dios está salvando. Vaya y busca a alguien que está perdido, gloria a Dios, para sembrar tu doctrina. Pero no nos moleste más a los nuestros ahí. Ya están bien ellos. Créeme, yo le dije, ya están bien. Tú no ves cómo Dios los ha cambiado, está uniendo familias, están salvando a los jóvenes. No ves cómo ellos van cantando y alabando a Dios, subiendo esta loma, pasando tu casa. Gloria a Dios. No están en la cantina, no están en el baile, no están tomando y ahora tú quieres hablarles. Amén. Esto ya están hablados, le dije. Esto ya pertenecen a Dios, gloria al Señor. Pero así es el enemigo, amén. Él no interesaba a ellos, eran moradores, eran vecinos, él los conocía, pero no le importaba hasta que entraban a la iglesia. Entonces ahora viene a sembrar esa cizaña, amén. Es cierto lo que le están enseñando, es cierto cómo te bautizaron, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es el enemigo cochino, amén. Cuando él ve que Dios comienza a obrar y trabajar en la vida de alguien, ahí también entra él, gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así fue
llegó el enemigo y sitió la ciudad. Y dice la palabra, el rey de Asiria, amén, envió una delegación para intimidar a Ezequías. Comenzaron a burlarlos. Dijeron, Egipto no te ayudará, Dios no te ayudará, nosotros te ayudaremos, Dios lo ha permitido. Amén. Dice la palabra, una burla muy fuerte. Me ha enviado mi Señor, hablando del general, quien estaba encargado de esta delegación, para decir estas palabras a ti, a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro. Pero ya lo estaba diciendo. Amén, porque ahí estaban, gloria al Señor, los que estaban dispuestos a pelear. Ahí estaban los soldados. Amén, ahí estaban los que estaban dispuestos a dar su vida por su ciudad y por sus familias. Amén. Vengo a decirle algo, no a ellos que están sobre el muro. Claro, los estaba diciendo. Amén. Expuestos, dijo, a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Miren la manera que los ofende, los ataca. Gloria a Dios. Pero es en vano, es por nada. Es lo que está diciendo. Tal vez se creen valientes y fuertes, están dispuestos a dar su vida, amén, por esta ciudad, pero, amén, va a terminar en nada. Dijo, no confíes en Ezequías. Él no te salvará. El Señor no te salvará. No hagas caso a Ezequías, fue otra burla. Haga pacto con nosotros y te irá bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa mentira del diablo? Hágalo a mi manera. ¿No ves que por aquí te será más fácil? Amén. No tienes que sacrificar, no tienes que perder, no tienes que hacer todas estas cosas, pero yo tengo una manera mejor y te irá bien. Gloria a Dios. Viene con tantas cosas. Amén. Yo sé cómo el enemigo viene a ustedes también. Gloria a Dios. Él viene para burlar, para estorbar, para minar lo bueno que Dios ha depositado en nuestras vidas. Amén. Para hacernos dudar. Cuando llegó a Eva, que dijo el enemigo, gloria a Dios, comenzó a sembrar en ella la duda. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto que Dios realmente va a hacer todo esto? Comenzó a sembrar esa duda en la mente de Eva. Entonces terminó con esta burla. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Poniendo como ejemplo las otras naciones que había caído, incluyendo a sus hermanos, amén, del norte. Las 10 tribus que había apartado, amén, de ellos, dijo, ellos cayeron. Dios no libró ni a sus hermanos y mucho menos a ustedes, una tribu pequeña, amén, y de una ciudad pequeña, gloria a Dios. Pero había algo especial de Jerusalén y algo especial de la tribu de Judá, gloria a Dios, porque ahí Dios tenía su mano sobre ellos, los iba a conservar, los iba a proteger, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero algo pasó aquí en este momento y vemos, tambaló un poco Ezequías. Amén. Y ahí quiero hacer hincapié en ese punto. Cuando vino y vio la amenaza y vio la gente que estaba con, amén, con este embajador de Asiria. Y en ese momento, en su debilidad, en su temor, tal vez él dijo, yo he pecado, apártate de mí, o déjanos en paz y haré todo lo que me impongas. Amén. Ante esa presión y esa amenaza, amén, él casi cede, gloria a Dios, a esto. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Amén. Cobrando su impuesto de ellos. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías también quitó el oro de las puertas del templo, las mismas puertas que él había restaurado.
Él había revestido esas puertas con oro y había limpiado el tabernáculo, había restaurado los utensilios y los muebles y la adoración y todo. Pero ante este ataque, esa amenaza del enemigo, Él vuelve y quita todos los tesoros del santuario y los entrega al rey. Esta fue la respuesta del enemigo. Amén. Él llega para sitiar la ciudad. Hermanos, cuando nosotros hacemos un trueque o caemos ante una oferta del enemigo, ¿qué va a pasar? Amén. Él va a tomar ventaja de esa debilidad, gloria a Dios. Y de todos modos vendrá para destruir, para matar y para hurtar. Amén. Gloria a Dios. Le damos el dedo y Él toma la mano. Amén. Él nos hace pensar que vamos a darle un poco, que Él va a quitar un poco, pero termina quitando todo. Gloria a Dios. Amén. Así es el enemigo y viene y comienza. Gloria a Dios. Cuando David fue, amén, a ver a sus hermanos en el tiempo de guerra. Gloria a Dios. ¿Cómo le respondieron? Primero sus hermanos burlaron de él. Amén. ¿Qué había pasado en estos días? Su paladín Goliat había burlado del ejército de Dios por 40 días, día y noche, la mañana y por la tarde. O sea, 80 veces había salido Goliat. 80 veces. Amanecieron, salieron de sus tiendas, lavaron su cara, cepillaron sus dientes. Amén. Por ahí estaban por desayunar y escucharon. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Por qué formaron la batalla contra nosotros? No ganarán. Son débiles, son feos, apestosos. Su mamá es así y esa. Eran burlas muy fuertes. No están registradas, pero así eran. Tuvieron que escuchar eso día 1. Por la tarde, otra vez. Primer día. Segundo día, escucharon esa burla, ese desafío. Por la tarde, otra vez. 4 veces, 2 días. Y así siguieron. 40 días escucharon eso y estaban ahí temblando. Miedosos, gloria a Dios, temerosos, no se organizaron, no pudieron confrontar. Y llega David, ¿qué está pasando aquí? Porque veo todos ustedes ahí escondidos en sus tiendas y detrás de las rocas. Y ¿quién es Él? ¿Quién es Él para burlar del pueblo de Dios? ¿Quién es Él para desafiar, amén, a Dios Santo de Israel? ¿Quién es Él que le hacemos caso? Gloria a Dios. David sabía con quién andaba, amén. David sabía quién le estaba respaldando, gloria a Dios. Él sabía que había ganado otras victorias y otras batallas. ¿Dónde estaba acampado? Amén. El enemigo, dice la palabra que ellos se habían acampado en Soco o en un valle, dice la palabra que pertenecía a Judá. Amén. Ellos habían entrado en un territorio que pertenecía al pueblo de Dios. Así es el enemigo, él se mete donde no debe. Es un intruso, gloria a Dios. Él entra en nuestros pensamientos, entra en nuestra familia, gloria a Dios, entra en nuestras emociones. Él comienza y entra donde Él no debe de estar para desafiar y burlar de nosotros. Acamparon ahí cerca al pueblo, en territorio que pertenecía a ellos. Ahí pastoreaban sus animales, ahí cultivaron, amén, su comida, gloria a Dios. Y ahí entraron ellos como quien dice, ya tomamos control de todo esto. Es nuestro.
Gloria a Dios. Pero David sabía una cosa, porque él alababa a Dios y decía: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria al Señor. David tenía su fe fundamentado en esta preciosa verdad. Él decía al enemigo: eso no es tuyo. Pero tú estás acampado, pertenece a Dios. No es tuyo. Amén. David decía en sus adoraciones: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Amén. Así cantaba David, así adoraba David. Gloria a Dios. Esto pertenece a Dios. Dios conmigo, ¿quién contra? Gloria al Señor. Con Dios puedo desbaratar el ejército completo. Amén. Mi familia, mi ministerio, mis hijos, mi destino, todo está en las manos de Dios. Amén. El enemigo no puede jugar con ello. Gloria al Señor. Tenemos que ver, hermanos, y despertarnos cuando llegue el enemigo a acamparse en lugares sagrados. Amén. En nuestras vidas y decirle: no, 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 vaya, esto no es tuyo. Gloria al Señor. David continuaba con un salmo de alabanza y adoración, una hermosa profecía de Jesús. Amén. Y va así: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Una de las alabanzas que él cantaba, gloria a Dios, una profecía hermosa de Jesús llegando, amén, y liberando a la humanidad, liberando a los cautivos por el enemigo. El Señor, sitiados por diablo en nuestras vidas, pero llega Jesús y rompe ese sitio, gloria a Dios, y manda, amén, al diablo a huir de nosotros. Está hablando de algo que pasaba entre las naciones, en las ciudades, cuando había guerra. Amén. Él compara la llegada del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, a una ciudad sitiada en tiempo de guerra. El rey ha regresado victorioso en compañía de su ejército, gloria a Dios. Y ahí está ellos, amén, hambrientos, amén, habiendo sido encerrados por meses. Pero ahí estaba, ellos no sabían cómo iba la batalla, pero ellos sabían que su general y el ejército había salido a confrontar el enemigo. Amén. Ahí estaban aguantando, esperando Dios mediante la buena noticia. Gloria a Dios. En esta condición se encuentran. Y aquí él habla del momento cuando llega el ejército. Gloria a Dios. Cuando llega el rey victorioso y las guardas de las puertas preguntan, es una conversación: ¿quién es este Rey de gloria? Amén. Como si alguien estuviera tocando la puerta. ¿Quién es? Y el rey responde: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Abre las puertas y deja entrar tu rey victorioso. Los habitantes de la ciudad, quienes están oprimidos y fatigados con este sitio, gritan con esperanza renovada: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es? Reconocen ya la voz de su rey. Se regocijan y declaran: nuestro rey ha derrotado al enemigo. Estamos a salvo. Hemos sido liberados de la opresión, hambre y muerte. Entonces mandan, amén, abrir las puertas de la ciudad y deja entrar a nuestro rey victorioso. Gloria al Señor, el Rey de gloria. El enemigo ha sido derrotado. Estamos a salvo. Gloria a Dios. Hemos vencido. Esta es la expectativa del Hijo de Dios, amén. Pero si a veces pasamos un tiempo de sitio, gloria a Dios, pasamos un tiempo de amenaza, pasamos un tiempo cuando nos rodea el enemigo y se burla de nosotros. Eso sí,
Amén. Mofa de todo lo bueno, todo lo santo, todos los cambios, amén. Todos los esfuerzos, todas las cosas que hemos hecho y hemos querido hacer para Dios y para otros. Él burla de eso. Amén. Y nos puya constantemente, diariamente. Dame esto, dame lo otro, sé de aquí. No tiene que hacer todo ello, gloria a Dios. Y a veces podemos estar confusos en ese momento. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando el enemigo burla? Yo recuerdo una vez, yo no lo entendía muy bien en el comienzo, pero ya en el momento me di cuenta que el enemigo estaba atacando. Comenzó realmente con una hermanita que había manifestado una opresión, del enemigo. No posesión, no creo. Tenía 16 años apenas y estábamos adorando al Señor. Había un tiempo de avivamiento en la iglesia y de repente ella estaba como en la penúltima fila de sillas. Y yo escucho una cosa, unas sillas de aquí para allá, y miro, y viene esta muchacha, esta joven, por el piso, moviendo como una culebra. Vino de donde están los sugieres hasta el altar así, y en camino tirando sillas de aquí para allá. Dios, ayúdanos aquí, dije. Amén, gloria al Señor. Venía así, como una culebra por el piso. Entonces llega y comenzamos a adorar a Dios. Dije a la iglesia, hermanos, el enemigo está estorbando aquí, vamos a adorar a Dios. Comenzamos a ministrar a la muchacha, ella se calmó, le dimos estudios. Ella estaba recién llegada al país, de otro país, su familia estaba allí. Entonces oramos, entendemos qué estaba pasando. Ella estaba involucrado en el ocultismo. Amén. Ofrecían ofrendas y tenían reuniones donde según ella se conectaba con el diablo. Yo dije, pero ¿por qué tú te metes en estas cosas? Ella tenía un trasfondo cristiano, amén, en su familia. No me llama la atención, algo divertido. Tú no ves lo que te pasó en ese culto, gloria al Señor, lo que el enemigo te hizo, amén. Se burló de ti, el enemigo te tenía ahí en el piso moviendo como una serpiente. Un escándalo ahí. Entonces ella dijo, bueno, yo quiero cambiar, yo sé que no es bueno, yo sé que... Y ahí salió también otras cosas que estaban pasando entre su familia y entre ella, su tía, tantas cosas ahí. Entonces le dimos estudios y todo, y ella decidió bautizarse. Gracias a Dios. Amén. Y la otra parte de la historia era un bautisterio nuevo. Amén. Íbamos a estrenar este bautisterio con 7 candidatos. Amén. Nuevo bautisterio en la iglesia. Habíamos construido el bautisterio, estaba lleno de agua y listo para ese domingo. 7 personas. Y ella era la primera. Tuvimos un gran culto de alabanza, adoración, y estaban todos los candidatos en sus batas y ahí listos para, amén, ser bautizados, y todos los hermanos emocionados, y un gran paso para la iglesia, el nuevo bautisterio. Entonces ella sube y entra a las aguas, todo el mundo adorando a Dios y ella adorando a Dios. Amén. Yo y algunos otros hermanos ahí orando por ella, y cuando voy a bautizarla, amén. Y yo dije, en el nombre de Jesús, cuando dije en el nombre de Jesús, y ella se sumergió en el agua, ahí mismo el enemigo la agarra. Nunca había visto eso y no quiero verlo jamás, amén. Sale del agua en un solo, con los pies, con los brazos, y ella agarra los muros del bautisterio y estaba así, en un arco su cuerpo. Salió de las aguas así. Entre 4, 5, 6 hermanos tuvimos que agarrarla y sacarla así, de esa forma. Amén. Los hermanos nuevos ahí viendo, gloria a Dios. Y se miraron el uno al otro como, ¿qué hay en esa agua? ¿Qué pasó ahí?
¿qué habrá pasado? Y yo ahí sintiendo, Dios mío, yo sabía que era el enemigo. Yo sabía que era una manifestación de esos espíritus que todavía estaban molestando a esa muchacha. Amén. Y hace 5 o 10 minutos estaba con lágrimas alabando al Señor. Amén. Pero el enemigo no la quería soltar. Gloria a Dios. Ella se había entregado por meses a eso, había tanteado con esos espíritus, gloria a Dios, había jugado con esos espíritus. El enemigo entra en ese preciso instante, la primera persona inaugurando el bautisterio y se manifiesta de esa forma. Gloria a Dios. Yo dije a los hermanos, esto es el enemigo. Sabemos lo que el enemigo ha querido hacer con esta muchacha. Vamos a orar por ella, vamos a seguir intercediendo. Amén, que ella tome la decisión de someterse completamente a Dios y dejar eso. Y yo le dije después, bautizamos, gracias a Dios, los otros 6 en el nombre de Jesús. El único que se manifestó ahí era un hermanito de Brasil. Y hermanos, cuando uno sube, había una escalera subiendo y entraba el bautisterio y había como un piso para caminar. El agua hasta como hasta aquí en la rodilla, no la rodilla, pero un poco abajo. La pantorrilla. Gracias, hermanos, hasta la pantorrilla, por ahí. Entonces uno camina en la tarima y después baja las escaleras así y se sienta en la misma tarima. Era el diseño, gloria a Dios, el bautisterio. Entonces había una gran porción arriba que uno podía caminar antes de llegar a sentarse. Este hermano de Brasil se bautiza, sube las escaleritas ahí al final y llega a esta tarima y comienza a bailar la samba. Hermano, no pudimos pararle. Ese varón estaba gritando gloria a Dios yo creo en portugués, cantando, alabando, adorando al Señor en portugués y bailando la samba. Ni puedo moverme como él se movía, pero él lo hacía bien, eso sí le digo. Medio sensual, gloria a Dios. Eso era el segundo. Fisioculturista era él. Con su bata mojada y ahí bailando samba y adorando a Dios. Y ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto no puede estar pasando. El segundo. Yo quería mirar a esos otros 4 candidatos y preguntarle, ¿ustedes van a hacer algo cuando te bautizo? ¿Ustedes tienen algo planeado? Porque avísame ahora. Amén. Gracias a Dios, los otros 5 se bautizaron sin incidente, sin mayor cosa, gloria a Dios, sin manifestación, nomás se bautizaron en nombre de Jesús, alabaron y adoraron al Señor, algunos hablaron en lenguas y los sacamos. Pero hermanos, así es el enemigo, gloria a Dios. Cuando él ve que uno hace un esfuerzo y uno planea y uno programa y uno vence algo y uno lucha y supera y comienza y se decide para Dios, amén. Él llega, gloria al Señor. Él va a llegar y va a burlar de ti, te va a desafiar. Él va a buscar la manera de estorbar y detener tu avance espiritual. Hay que esperarlo, hay que estar preparado para decirle, vaya en el nombre de Jesús. Amén, tú no puedes conmigo. Gloria a Dios. Vemos así trató Jesús dándonos el ejemplo, hermanos. Él tenía toda autoridad y todo dominio sobre el diablo. Ese rey victorioso, ese rey glorioso que llega a liberarnos, ¿sabe? Que llega a darnos esa esperanza. Aunque el enemigo nos ha sitiado, el enemigo ha estorbado, el enemigo está mofando de nosotros, ha burlado, amén, constantemente. Podemos vencerle, hermanos. Podemos lograr la victoria si no cedemos. Gloria al Señor. Dice la palabra que había un hombre en la multitud, clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo.
Sucede que un espíritu le tome, de repente da voces y le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Toma autoridad. Jesús dijo: tómelo, tráelo. Ven. Amén. Entonces se va a resolver aquí, eso se va a resolver. Pero ¿qué sucede? Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. En camino a Jesús. Jesús ya había dado la orden: tráelo. Amén. Pero en camino a Jesús, cerquita a Jesús, el enemigo aprovecha el momento, gloria al Señor, y lo ataca una última vez. Y Jesús cerquita, mirándolo, tráelo. En camino, el diablo dice: este va para Jesús, me va a echar. Ya sabía. Amén. El diablo es bobo y tonto y todo, pero amén, él sabe quiénes somos, pero como no une todas las piezas, ¿me entiendes? Como falta algo. Amén. Llega Jesús y le dice: viendo que tú eres hijo de Dios. Imagínese, el que lo va a vencer en Calvario, el que tiene todo dominio y autoridad sobre él, pero él no sabe. Y se mete con el mismo Jesús. Dice la palabra: se aparta por él por un tiempo. Amén. Por un tiempo. Pero todo su ministerio ahí está detrás de Jesús. Amén. No sabe que ya está profetizado. Amén. Que él va a herir al Mesías o al Salvador en el calcañar. Pero él le va a herir ¿dónde? En la cabeza. Génesis 3:15. Sabe la Biblia, pero no entiende la Biblia. Puede pervertir las escrituras y torcerlas. Amén. Como hizo con Eva, pero no entiende las escrituras. Si las hubiera entendido, hubiera sabido que Jesús era quien iba a pisarle en la cabeza. Gloria a Dios. Viendo que tú eres el Hijo, amén, de Dios, y así comienza esas tentaciones. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, confiaré en Dios, me someteré a Dios, la voluntad de Dios se haga en mi vida. Gloria al Señor. Lárgate, Satanás, vete de mí, porque yo voy a confiar en Dios. Y Satanás se aparta de él por un tiempo. El demonio aprovecha estos últimos momentos, gloria a Dios, y agarra al hijo en camino, lo derriba, lo sacuda. Amén. Dice la palabra: Jesús lo mira en ese momento y dijo: te reprendo, espíritu inmundo. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el muchacho en ese instante fue salvo y sano, y lo devolvieron a su padre. Gloria a Dios. Hermanos, el enemigo no va a parar, nos va a estorbar. Amén. Va a mofar de nosotros, va a burlarnos de nosotros, pero tenemos que pararnos firme y reprenderlo, pero en el nombre de Jesús. Sométese a Dios. Amén. Sométese a Dios. Resiste al diablo y él huirá de ti. Gloria a Dios. Así obra. Amén. El diablo, si obró así con Jesús, con los patriarcas, amén, cuánto más con nosotros. Amén. Se mete con los hijos de Dios. A otro dice la palabra que Pablo iba caminando predicando, amén, y seguía, dice la palabra, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguieron a Pablo y a nosotros, dice la palabra, amén. Estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación.
Una gran burla. Amén. Dice la palabra que siguieron a ellos. Amén. Lo hacía por muchos días. Yo no sé cuánto tiempo el enemigo te ha burlado. ¿Cómo te ha burlado? ¿En qué área de tu vida te está burlando? Pero puede ser 40 días, puede ser un año, puede ser muchos días, amén. Puede ser 3 años y medio que estaba molestando a Jesús toda la trayectoria de su ministerio. Hermanos, así es, acéptalo, pero no cae, amén, ante esa burla, esa amenaza del enemigo. No ceden, gloria a Dios, siguen firmes, confía en Dios, amén. Él es tu Rey glorioso y victorioso. Él te conservará, Él te salvará, Él te dará fuerza. Gloria al Señor. Tú puedes ser un gran testimonio del poder y la gloria de Dios, hermanos, si podemos ponerle al diablo en su lugar, pero con la autoridad de Dios, no con nuestras fuerzas. No con mi sabiduría, pero sometido a Dios. Amén. Resistiendo al diablo y él huirá de ti. Porque hay que estar dispuesto. Amén. A decirle no. Gloria al Señor. Jesús dijo a otro que estaba en la entrada de la sinagoga. No sé si algunos aquí se recuerdan del santo. ¿Cuántos se recuerdan del santo que se sentaba por ahí entre esas dos columnas? Hay varios nuevos aquí que no se recuerdan. Ese hermano gritaba santo, santo, pero de una forma escandalosa o malintencionada. Más, él lo dijo, él hablaba entre los dientes ahí del quien estaba predicando. Tiraba al pastor, al quien estaba predicando. A veces los evangelistas decía, él no sabe, no sé qué, y este y otro, y wow, atacaba, gritaba. Pero y dice que en el tiempo de Jesús también había una en la entrada del templo que hacía lo mismo. Amén. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Amén. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahí estaban gritando, haciendo un escándalo ahí en la entrada del sinagoga. Amén. Hermanos, el enemigo se va a manifestar en muchas formas, de muchas maneras, para burlar de ti, para estorbarte, para amenazarte, desafiarte, tantas maneras, tantas cosas que él va a usar. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le reprendió diciendo, cállate. Cállate y sal de él, gloria a Dios. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos a salir? Amén. También Dios te ha dado autoridad, te ha dado poder, amén. Te ha dado, hermanos, esa valentía y esa esperanza también de decir en el nombre de Jesús, amén, sal de él. En el nombre de Jesús, esa vida no es tuya. En el nombre de Jesús, esa familia no es tuya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, mi vida, mi ministerio, mis deseos para servir a Jesús no son tuyos. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué le dijo? Él los llevó por la historia un poco y dijo, hubo una batalla en los cielos, gloria a Dios. Amén. Hubo un momento que el enemigo se rebeló contra Dios. Y dijo Jesús, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Ellos volvieron con ese gozo, esa gran revelación. Amén. Se salvan, creen en Jesús, se bautizan. Amén. Pero también los mismos demonios se están sujetando a nosotros. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Gloria a Dios. Pero somos, hermanos, una iglesia fuerte, unos hijos de Dios decididos, amén, sabiendo que Él nos ha dado poder, Él nos ha dado autoridad, Él nos ha dado dominio, gloria a Dios, Él nos ha dado cordura y sabiduría para poder resistir y aguantar estos ataques y amenazas del enemigo, y tener la valentía de pararnos firmes y pelear contra Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pies. Yo sé que he ido un poco largo hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él nos manda a ir, Él nos manda a trabajar con esta mentalidad. Amén. Nos manda a levantar una iglesia, nos manda a liberar a las personas de las garras del enemigo. Toda potestad me es dada, y por tanto vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué estaba diciendo? Yo sé que ustedes van a encontrarse con el enemigo, pero luchan, resisten, pelean y hagan discípulos. O sea, esas almas me pertenecen. Este mundo es mío. La tierra es mía. Toda su plenitud pertenece a Dios. Pertenece a Dios. En la cruz Él despojó al diablo, a todos los principados, a todas las potestades. Y dice la palabra: los triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente como derrotados. Tengo que terminar la historia. Dice la palabra: tomó Ezequías las cartas, con todas esas amenazas, con todas esas condiciones del enemigo, con todas esas burlas. Tomó las cartas, amén, enviadas por el rey, con todas esas cosas que estaban menospreciando su fe en Dios, menospreciando su resistencia, menospreciando todos esos avances y logros espirituales. ¿Y qué hace Ezequías con esas notas? Él las pone sobre el altar en el santuario. Amén. Los pone sobre el altar. Entonces Isaías el profeta mandó a decir a Ezequías, digo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Escuché tu oración, escuché tu clamor. Dios escuchó, amén, al pueblo ahí, cansado, hambriento, desesperado, pero escuchó a su rey decir: Dios, auxilio, socorro, Dios. Y responde Dios y dijo: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra mí, contra el Santo de Israel. Dios está diciendo ahora: esto es conmigo. No te metes con mis hijos, no te metes con mi familia, esto ya es conmigo. Dios manda
manda decirle al rey de Asiria: no entrarás en esta ciudad, no echarás ni una saeta, ni una piedra, ni levantarás un escudo o baluarte. Por el mismo camino que viniste, vuelve a donde viniste, porque a esta ciudad no entras. Yo amparé esta ciudad para salvarla, y por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y esa misma noche el ángel de Jehová entró en ese campamento y mató 185,000 soldados. Y cuando amanecieron, esos soldados que habían sido mofados y burlados por su fe y por su valentía, ellos miraron por el muro y ahí estaba todo el ejército muerto, cuerpos muertos. Porque Dios había respaldado a su pueblo. Dios había respondido. Cuando el enemigo burla, mantenga la fe. Sométete a Dios. Ore, alaba, adora. Lleve esas amenazas y esas burlas y esas condiciones y póngalas sobre el altar y diga: Dios, auxilio, socorro, dame fuerza, dame valentía, dame sabiduría, Dios, pelea por mí, Dios, y Él huirá de ti. Conquista, avanza en el nombre de Jesús. Y hermanos, hagamos discípulos. Levantemos la iglesia. Aunque el enemigo burla y resiste y ataca y amenaza, esta iglesia seguirá creciendo. Dígale al diablo: no te metes con mi familia, no te metes con mi ministerio, no te metes con mis hijos. Lárgate, cállate, déjame en paz. Fuera en el nombre de Jesús. Oh, eso es. Adórale. Confía en Dios. Él es tu Rey victorioso.